Buenos días, estudiantes. Nos encontramos nuevamente el día de hoy en nuestra clase virtual para ver un tema interesante que seguramente les va a encantar y les va a gustar. Les doy pistas. Vamos a hablar del noveno arte. Vamos a hablar acerca de lo que es la combinación de la realidad y la ficción. Hablar de grandes superhéroes como ser Batman, Spider-Man, la Mujer Maravilla, Flash, entre otros. ¿De qué hablaremos? Vamos a hablar nada más y nada menos de lo que es el cómic. Cómo ha ido evolucionando, qué elementos utiliza dentro de ellos, el color, la onomatopeya, las viñetas. También vamos a hablar acerca del anime. ¿Qué es el anime? ¿Cuál es su clasificación dentro de lo que es el gore, el shoujo, entre otros? Los invito a que atiendan la clase para luego ingresar a la aplicación del Zoom y poder disipar algunas dudas. El cómic es considerado el noveno arte. Y efectivamente, hoy en día es de gran inspiración para la pantalla grande, para el cine. Hemos visto que últimamente ha existido películas relacionadas a estos superhéroes. Los invito a que veamos la clase. Como ya habíamos anticipado, el tema del día de hoy es el cómic, anime y el manga. El cómic es algo con el cual siempre hemos lidiado porque lo hemos visto, lo hemos leído o hemos escuchado, a lo mejor con el término de historietas. Vamos a ver acerca de lo que son los superhéroes. Superhéroes como Batman, la Mujer Maravilla, Spider-Man, entre otros. Ver el malo, el bueno, ficción y realidad, imagen y narración. El cómic ha inspirado al séptimo arte, en este caso a lo que es el cine. Constituye un universo de ficción, donde se crea la realidad con la misma riqueza que otros medios. El cómic une la literatura con la narración gráfica, es decir, cultura y sociedad. Vamos a ver lo que es el concepto de cómic. ¿Qué entendemos por cómic? Cómic es una serie de viñetas que forman una historia. Tiene una finalidad narrativa, pues cuenta con los dibujos lo que los relatos cuentan con las palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si en una novela, en un cuento, mito, leyenda, a través de las palabras nosotros nos vamos imaginando mentalmente los hechos y sucesos que se van narrando en estos textos, en el cómic la imagen es la que habla por sí sola. La imagen vale más que las palabras. Un cómic está conformado por imágenes y por, diríamos, pocas palabras. La imagen habla más que las palabras, como decíamos. Existen tres grandes tradiciones dentro del cómic o las historietas con sus propios sistemas de producción y distribución. ¿Qué quiere decir? Que estas imágenes gráficas, en este caso, son conocidos con diferentes nombres en diferentes países del mundo y cada uno tiene su propio sistema de producción y distribución. En Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce como cómic. En América se les dice historieta. En la cultura japonesa, manga. En España se le dice el tebeo. El cómic también es llamado historieta o tira cómica o tira de prensa. ¿Por qué tira de prensa? Porque en los periódicos también, ¿no?, se utiliza el cómic en un espacio, en la columna de crítica, por ejemplo, para dar a conocer un hecho que se ha suscitado y a partir de ello realizar una crítica en forma humorística. Es un tipo de texto que relata una situación en pocas viñetas o cuadros de diálogo. Vamos a ver luego qué son las viñetas. Los diálogos de los personajes están escritos en globos de texto. Todo lo que el personaje va hablando, dialogando, está
en los globos, ¿no? En los globos de textos. Estos globos de textos poseen diferentes formas de acuerdo a la intención del personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el personaje está gritando, el globo tendrá una característica. Si está hablando con voz temblorosa, de igual forma, o está hablando suave, de igual forma, ¿no? Entonces, tiene característica para cada forma de diálogo. ¿Cómo se clasifican los cómics? Se clasifican de acuerdo a la temática. Pueden ser de aventuras, bélicos, ciencia ficción o futuristas, donde ingresan los superhéroes, cómico satírico, puede ser costumbrista, puede también estar lo que es el deportivo, las artes marciales, eróticos, fantásticos y legendarios, incluyendo la fantasía heroica. Históricos, se trata de un hecho suceso histórico como la Guerra del Chaco, por ejemplo, policíaco criminal, sentimental y romántico, hay novelas que se han llevado a lo que es el cómic, o de tesoro. Veamos ahora su origen. ¿Cuándo se origina el cómic? El cómic aparece a finales del siglo XIX, ¿no? Podemos ver que el 9 de abril de 1893, en una primera página, surge la primera página de la historieta en el periódico de New York, con el personaje de Hello Kitty. Acá podemos ver este personaje con el camisón amarillo, ¿no? Que es característica de él. Es por eso que nos llama la atención que al cómic se le denomine el noveno arte, tomando en cuenta que aparece recién en 1893, y al cine y a la fotografía como el sexto, en este caso, arte, y al cine como el séptimo arte, que han surgido posteriormente, ¿no? Desde entonces podemos ver que desde la fecha que surge lo que es el cómic o el tebeo, este ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando en tamaños, en formatos, casi podríamos decir que hasta 1938, momento en que se publica la primera historieta de Superman en acción. Podemos ver acá que con esta tira cómica, con este primer cómic de Hello Kitty, se da las primeras 3 condiciones que debe tener un cómic, tal como lo conocemos hoy en día. La primera es la sucesión de imágenes consecutivas para formar un relato. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una imagen, luego otra en forma secuencial, en forma consecutiva, para que se pueda entender y comprender el relato. Podemos ver acá que el personaje que está al lado de su gato, acá nuevamente el mismo personaje, el gato se está escapando y bueno, se está dando un sinfín de hechos y sucesos, pero en forma cronológica. La permanencia de al menos un personaje a lo largo de una serie, y acá vemos, ¿no? El personaje, el mismo que se va repitiendo. Integración de texto en la imagen. Acá no podemos ver texto, pero porque, como les decía, esto es el primer cómic que ha surgido y a partir de ello ha ido evolucionando. Y podemos ver que hay textos incluido con la imagen. ¿Qué características más podemos mencionar del cómic, ¿no? El mensaje narrativo. Hay un mensaje narrativo, lenguaje verbo icónico, códigos específicos, medio de comunicación masiva, finalidad distractiva. ¿A qué hace referencia esto? Que en el cómic, en la imagen, después de que está la imagen, también existe el diálogo que está en forma narrativa. Un lenguaje verbo icónico porque podemos ver que está incluido los iconos dentro de ello. No solamente es un lenguaje verbal, también un lenguaje icónico porque está ligada a las imágenes. Código específico porque van utilizando, por ejemplo, lo que son las onomatopeyas dentro de lo que es un cómic. Es un medio de comunicación masiva porque hay muchos usuarios, muchas personas que las consumen. Tiene una finalidad distractiva porque el lector, ¿no?, lo compra, lo adquiere para entretenerse, para distraerse. ¿Qué elementos tiene el cómic? Podemos hablar de un lenguaje visual. El lenguaje visual se refiere a la imagen. Un lenguaje verbal, que quiere decir la palabra, ¿no? Hay una imagen o imágenes en cada tira cómica, pero también que tiene un diálogo y este diálogo que están en los globos están con palabras.
Hay signos convencionales como ser la onomatopeya. Acá podemos ver el globo, ¿no? Y acá vemos la imagen visual, vemos la palabra, ¿no? Los signos convencionales, lo que les decía, puede ser la onomatopeya o la forma de cómo tienen que estar los globos y las viñetas. Lenguaje visual. ¿A qué hace referencia el lenguaje visual? Cuando hablamos de lenguaje visual vamos a hablar de la viñeta, del encuadre, de los planos, de los ángulos, de los formatos y del color, ¿no? De cada uno de ellos. Comencemos por lo que es una viñeta. ¿Qué entendemos por viñeta? Viñeta es en cada cuadro del texto, ¿no? Podemos ver, se entiende por viñeta el cuadro de una tira cómica. A eso hace referencia una viñeta. En un cuadro están los personajes, existe un diálogo que está dentro de un globo, a eso hace referencia una viñeta, ¿no? En cada cuadro del texto. Luego vamos a ver también dentro de lo que es la viñeta, que es seleccionar parte de la realidad que convenga a nuestra historia para introducirlas en las viñetas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Seleccionar parte de la realidad que convenga a nuestra historia. En este caso, nosotros vamos seleccionando qué viene después, que luego, de acuerdo a lo que nosotros queremos narrar, para que tenga sentido y convenga, ¿no?, al que está produciendo la historieta, para que el lector, ¿no?, tenga un mejor entendimiento y comprensión de lo que se está relatando. Los planos. Ahora vamos a ver acerca de los planos. ¿A qué hace referencia los planos? Tenemos el gran plano general. Cuando hablamos de planos, también se utiliza esto en lo que es el cine, ¿no? Séptimo arte. Veamos. Los planos, el gran plano general en este caso, describe el ambiente, donde transcurre la acción y los personajes apenas se perciben. Entonces indica esto que se le denomina como gran plano general cuando se describe un ambiente donde apenas se lo puede ver al personaje. Acá vemos el ejemplo, el ambiente, las montañas, el bosque y todo ello, pero apenas si lo divisamos al personaje. A esto se le denomina gran plano general. Luego tenemos, sigue dentro del plano general, las referencias del ambiente son menos, pues cobra protagonismo la figura humana, cual se muestra de pies a cabeza. En el gran plano general, lo más importante era el ambiente, era el lugar. Se describía todo el contexto, donde el personaje apenas se lo veía. En cambio, en el plano general, acá lo importante son los personajes. Se los muestra de pies a cabeza, como podemos ver acá, de pies a cabeza. Ese es el plano general. Ahora vamos a ver el plano americano. Corta al personaje por las rodillas. Acá podemos ver, corta al personaje por las rodillas. A esto se le denomina plano americano. Continuando con los planos, vamos a ver a qué se denomina plano medio largo. Se denomina plano medio largo cuando corta al personaje por las caderas. Acá podemos ver por las caderas. A esto se le denomina plano medio largo. El plano medio es cuando corta al personaje por la cintura. Y luego vemos el plano medio corto, cuando se corta al personaje a la altura del pecho, ¿no? Esto es dentro del cómic, los planos que se están detallando y explicando cuando se dibuja un personaje o se muestra un personaje dentro de un cómic. Continuamos con los planos. Primer plano, ¿no?, cuando se muestra el rostro, la cara del personaje, a la altura casi de los hombros, ¿no? Muestra el personaje a partir de los hombros. Primerísimo plano, cuando se muestra solamente la cara. Muestra el espacio que hay entre la frente, en este caso acá, y la barbilla del personaje, el mentón acá, ¿no? Eso es primerísimo plano. Y plano detalle hace referencia cuando muestra un fragmento o parte del cuerpo humano. En este caso, el plano detalle, podemos ver solamente las manos. Y vemos que es una mujer porque tiene el esmalte, las uñas pintadas, ¿no? Por eso nos estamos dando cuenta que es
una mano femenina. Ahora vamos a ver los ángulos de visión. ¿A qué se refieren los ángulos de visión? Cómo se observan, cómo se ven dentro de lo que es un cómic los personajes. El ángulo de visión es el punto de vista desde donde observamos los personajes, la acción, toda la trama del cómic. ¿A qué le llamamos normal o medio? Normal o medio, un ángulo normal o medio es cuando la acción ocurre a la altura de los ojos. Podemos ver acá nuestro personaje y todo lo que va ocurriendo es a la altura de sus ojos. Acá están las rocas, acá está el sol, a eso hace referencia. Luego tenemos lo que es los ángulos, ¿no? También dentro de lo que es el ángulo picado, en picado en este caso, cuando se muestra la acción representada de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. A eso hace referencia el ángulo en picado, cuando se ve, se aprecia de arriba hacia abajo. Y el ángulo en contrapicado hace referencia cuando la acción es representada de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí, de abajo el personaje hacia arriba, en contrapicado. Y picado de arriba abajo, y esto viceversa, de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver el color. El color puede cumplir funciones diferentes. Figurativa, cuando da realismo a la imagen. Psicológica, provocar diferentes sentimientos, ¿no? Cada color tiene un significado, por eso que el color es importante, nos provoca diferentes sentimientos. Significativa, dar un color diferentes significados según el lugar donde se encuentre, ¿no? A eso hace referencia el color dentro de lo que es el cómic. Lenguaje verbal. Vamos a ver dentro del lenguaje verbal que se tiene que tomar en cuenta lo que es el bocadillo globo, el globo, la cartela, el cartucho, la onomatopeya y las letras, ¿no? A esto vamos a hacer referencia en detalle a continuación. Acá tenemos el lenguaje verbal. Comencemos por lo que es un bocadillo. ¿Qué entendemos por bocadillo? Es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Tiene dos partes. Bocadillo, también globo, ¿no? El globo. En este caso, acá tenemos al bocadillo globo. Nos dice que tiene dos partes. A esta parte se le llama globo y a esta parte rabillo o delta, ¿no? Eso es un bocadillo. Globo, porque toda esta parte que pareciera tiene la semejanza de un globo. Y la parte donde indica qué personaje está dando ese, diríamos, ese texto, o está dando ese diálogo, se le llama rabillo o delta. Eso es un bocadillo. Dentro de lo que es los bocadillos, encontramos diferentes bocadillos según los sentimientos que expresa quién, el personaje. Puede ser de voz baja y va de esta forma el bocadillo, ¿no? Entre líneas entrecortadas. O voz fuerte, ¿no? Habla normal, pensamiento y voz temblona o temblorosa. Estos son los diferentes tipos de bocadillos que están en los globos. Ahora vamos a ver la cartela. Es la voz del narrador, no se pone en la imagen, sino en la parte superior de la viñeta, ¿no? Esta es nuestra viñeta y acá en la parte superior está lo que es la cartela. Érase un día, al día siguiente, después de una semana, en la habitación, ¿no? El narrador. Es, en este caso, la participación del narrador. No se le pone dentro de lo que es una imagen, ni lo que es el texto, en este caso, el bocadillo o nuestro globo, no se lo pone ahí, sino a un costadito, como dice acá, en la parte superior, lo que quiere decir, en este caso, el narrador. Ahora veamos el cartucho. Es un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas diferentes, ¿no? Consecutivas. El espacio de la viñeta está ocupado por el texto. De igual forma, esto nos ayuda a contextualizarnos, a comprender mejor lo que quiere dar a conocer el autor de ese cómic. Por ejemplo, acá, por fin un día se cumplieron sus deseos y tuvieron una linda niña. El rey y la reina parecieron enloquecer de alegría.
todos los habitantes del país acudieron a rendir homenaje a la bella princesa, para quien hasta los más humildes trajeron regalos y presentes. Y luego va continuando seguramente con otra tira, ¿no? Que lo que es el cómic en relación a esto. Esto nos ayuda a comprender de mejor manera, ¿no? La trama, en este caso, del cómic, ¿no? El mensaje que quiere dar. Ahora veamos qué es la onomatopeya. La onomatopeya es la imitación de un sonido o ruido de la realidad y puede estar dentro o fuera del globo. Acá vamos a ver, por ejemplo, que está dentro del globo. Son signos que simulan, por ejemplo, el dormir, ¿no? Acá está fuera del globo, ¿no? Esto se le llama un signo onomatopeico. Espero que hayan comprendido. Ahora vamos a ver lo que son, en este caso, lo que es el manga y el... Después de haber visto lo que es el cómic, ahora les invito a ver lo que es el manga y el anime. Antes de existir el anime, ha tenido que ser manga. Los invito a ver algunos personajes que son conocidos por muchos de ustedes. Ahora veamos algunos personajes conocidos y reconocidos en el anime. Comencemos por Ryuko, de la serie de Anote. Él es un Shinigami, dios de la muerte. Esta deidad vigila al protagonista Light Yagami, quien tiene en su posesión un cuaderno denominado The Anote, de ahí el título de la serie, donde se escribe el nombre de la persona y se la piensa y en 60 segundos ésta muere. De acuerdo a la trama, podemos decir que pertenece al género gore. Ahora veamos este otro personaje, que también es reconocido y está entre los 10 más representativos del anime. ¿De quién se trata? De Nezuko, de Kimetsu no Yaiba. Pertenece al género shonen. Se trata de un muchacho llamado Tanjiro que pierde a toda su familia, a excepción de su hermana Nezuko, quien se convirtió en demonio, y su hermano jura vengarse y salvar a su hermana. Y la serie aún continúa en emisión. Continuando con el género de shonen, tenemos ahora a Shanji, de la serie One Piece. Es un personaje secundario de una serie que ha marcado un hito en la historia del anime porque aún no llega a su final. Está conformado por un sinfín de capítulos. Trata de piratas que quieren encontrar un tesoro denominado One Piece. De ahí el nombre de esta serie. Ahora tenemos a un personaje seguramente conocido por ustedes. Estamos hablando de Majin Buu. Él es un villano despertado por Babidi, el cual se enfrenta a Goku en la tercera temporada, en la serie de Dragon Ball Z. Continuando, vamos a ver ahora lo que es el manga. Manga es la palabra con lo que los japoneses de hoy dicen cómic o historieta. El manga es más completo que el anime. Si lees un manga, conoces la trama completa de la historia, ¿no? Primero ha tenido que surgir el manga para tener existencia el anime. ¿Cuál es su origen? El manga, como hoy es conocido, nació en 1947 con Tezuka Osamu, un médico quebrado que, copiando el estilo de Disney, crea una historieta de robots que obtuvo un éxito impresionante y en menos de 5 años ya había creado más de 5 nuevas series. Acá podemos tener este robot que se iba mencionando, que ha creado japonés, ¿no? En el año de 1947. Manga se conoce como a los dibujos caprichosos. Es una historia gráfica, una historia que se compone en su mayoría de dibujos y en una parte mínima de diálogos, al igual que el cómic, ¿no? Acá se representa más la imagen que el texto. El manga se lee de derecha a izquierda, es una característica. Se publica en su mayoría en blanco y negro. Casi todas las series que hoy miras en televisión fueron mangas. Podemos ver ahora lo que también es el anime, ¿no?
¿Qué le diferencia lo que mencionábamos anteriormente entre lo que es el manga y el anime? Que el manga va, al igual que el cómic, con dibujos, texto, ¿no? Se va utilizando los diálogos también en los globos, en las viñetas. Podemos ver que el anime ya tiene audio, tiene imagen, movimiento. Veamos también dentro de ello que el anime proviene del término animación, que significa dibujo animado. El término se utilizó por primera vez en 1910. El primer anime fue hecho en 1917. El anime es una tradición japonesa de animación. A lo mejor nunca han visto, dirán, un anime, pero seguramente han escuchado de estas series famosas como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Caballeros del Zodíaco, entre otros, ¿no? Sí, y a esto se hace referencia a lo que es el anime. A la gente le gusta bastante lo que es el anime, pero dentro de ello existen, ¿no?, comunidades que son considerados los otakus, ¿no?, que para formar parte de una comunidad tienen este nominativo y son amantes del anime. Pero hay otras personas que también gustan del anime, pero no se consideran otakus. También vamos a ver las características. ¿Qué características tiene el anime? Dentro de lo que son sus personajes podemos ver el tamaño de los ojos. Los ojos son más grandes. Sus narices son más finas, al igual que su boca. Su particular cabello. Los cabellos son muy coloridos, ¿no? Rasgos finos de los personajes, sus rasgos físicos siempre están bien presentables, personalidades únicas, ¿no? A eso hace referencia a las características del anime. Ahora vamos a ver los géneros, ¿no? Los géneros del anime, al igual que el cómic está distribuido de acuerdo a la temática, en el anime también. Dentro de lo que ello vamos a ver los demográficos. Dentro de los demográficos podemos ver el kodomo, que está dedicado al público infantil. También tenemos el shonen para el público juvenil y masculino, seinen para el público masculino, nada más, el shouju para un público juvenil femenino, el josei para un público femenino ya adulto. Continuando con ello, vamos a ver también dentro de los géneros temáticos que está el mahou shoujo, chicas mágicas o chicas brujas, el mahou shonen, que es lo contrario, ¿no?, chicos mágicos. Y también tenemos mecha, temática de robot, el kemono, hace referencia a los personajes que tienen rasgo de animales, el gore, que es un contenido violento extremo, ¿no?, que es más recomendado para mayores de 18 años. El gauken, que tiene referencia al contenido que se desarrolla en las escuelas, que quiere decir temática dentro de su trama, hace referencia a hechos o sucesos que se suscitan o realizan en un contexto de un colegio o una escuela. Muchas gracias y bueno, a continuación les voy a invitar a que veamos este corto para que comprendan un poquito, a lo mejor en forma graciosa, lo que es también un anime de acuerdo a las características del personaje y también de acuerdo a los diálogos que se va dando, la animación, el color y sobre todo características de los personajes. Para finalizar el tema les voy a dejar con un corto. Espero que se haya comprendido el tema y ha sido de su agrado lo que es un cómic, lo que es una manga y lo que es el anime. Vamos a ver ahora, como les decía, un pequeño corto de la serie Umaru-chan, donde los usuarios consideran al personaje que actúa inconscientemente como un personaje tierno una loli. Esta chica en la escuela es una muchacha inteligente, amable, educada, pero en la casa se transforma en una holgazana, ¿no?